es muy interesante que el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en medio de un libro, que es el libro de Deuteronomio, el cual de alguna manera también nos muestra que al principio de este libro se nos muestra cuáles eran las acciones del pueblo de Israel, los errores que habían cometido, esto con el objetivo de que ellos pudieran entender lo que no tenían que hacer. Pero por otro lado, a la mitad del libro también empieza a haber una alineación de Moisés para el pueblo de Israel, en el que de alguna manera les dice, ok, debemos de alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos ver un futuro lleno de esperanza. De igual manera es mi deseo esta mañana que el mensaje del día de hoy pueda ser algo que nos ayude a evaluar nuestras acciones este año, a alinearnos con la voluntad de Dios para que podamos tener pues un futuro lleno de esperanza en este 2020. En este caso, como les comentaba, el libro o el mensaje que vamos a estudiar está dentro del libro de Deuteronomio, y este libro, históricamente lo que está sucediendo es que Dios ha sacado al pueblo de Israel del cautiverio que estaba en Egipto. Dios a través de Moisés saca al pueblo de Israel. Esto no sucede en el libro de Deuteronomio, pero es parte de lo que ha sucedido antes de llegar hasta acá. Ellos deambulan por el desierto por alrededor de 40 años, como tú bien lo sabes, y en este momento, ahora sí, en el libro de Deuteronomio, ellos se encuentran al borde de la tierra prometida, están de este lado del río Jordán, y entonces lo interesante de esta historia o de este libro es que Moisés está a punto de morir. Por lo tanto, esto que vamos a estudiar es parte del discurso y las últimas palabras que Moisés le va a dar al pueblo de Israel. Imagínate lo relevante que podrían ser estas palabras si son las últimas que les va a dar, y estas palabras van a ser parte de un discurso que de alguna manera está tratando de alinearlos a la voluntad de Dios, como les decía anteriormente, porque ellos están previo a la etapa de la conquista, a la etapa en la que ellos tienen un reto grande de frente, y por lo tanto les dice, si ustedes obedecen a Dios, ustedes pueden tener la plena certeza de que Dios va a estar con ustedes y les va a bendecir. Específicamente el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy está relacionado con la invitación que el pueblo de Israel iba a tener de las naciones de esta tierra prometida que tenían que conquistar, hacia la idolatría, hacia adorar a otros dioses que no es el Dios de Israel, que los ha sacado de la tierra de Egipto y que les ha dado esta tierra prometida. Por lo tanto, Moisés les va a hacer una advertencia y les va a decir, cuidado, porque ustedes van a tener invitaciones a ir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, ustedes deben de reaccionar de cierta manera en la que puedan seguir adorando a Dios. Y déjenme tomar un poco de agua. Para continuar. Entonces, como les decía, está Moisés aquí con el pueblo de Israel dándole esta advertencia, y el día de hoy, por lo tanto, vamos a estudiar este mensaje que yo he titulado Balanza del Corazón. Como puedes ver allí, ese dibujito que intenté poner allí es una balanza. Espero que se entienda. Este se encuentra en Deuteronomio capítulo 13. Tú puedes abrir tu Biblia allí si quieres para prepararte. Vamos a leer en unos minutos el pasaje, pero déjame darte un poco más de contexto. La razón por la que yo he titulado este mensaje Balanza del Corazón es porque Dios en su soberanía nos va a hacer pasar por situaciones en las cuales nuestro corazón va a ser probado o va a ser pesado para ver si en realidad le amamos y le vamos a obedecer, o si en realidad al momento de pasar estas situaciones vamos a decidir hacer a un lado a Dios y vamos a tratar de satisfacer nuestros propios deseos, aun cuando esto implique pasar por encima de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, esto que les voy a decir es importante. A ese deseo que supere nuestro amor por Dios de tal manera que vamos a tomar decisiones que van a pasar por encima de los mandamientos de Dios, les vamos a llamar idolatría. Te lo repito otra vez, al deseo que puede tener nuestro corazón de hacer a un lado a Dios, de no amar
a Dios tanto como debería, de tal manera que vamos a tomar decisiones que van a ir en contra de obedecer sus mandamientos, le vamos a llamar idolatría. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones. ¿Qué podría ser esto? Podría ser un deseo desmedido hacia los bienes materiales, podría ser un deseo desmedido a obtener cierto prestigio, a obtener la aceptación de algunas personas, de un grupo o de una persona en específico. Estas cosas pueden competir con el amor que nosotros tenemos con Dios, y en sí esto no es malo en sí mismo. Es decir, el hecho de tener bienes materiales, a algunas personas Dios les va a bendecir, les va a dar bienes materiales, por lo tanto no es malo tener bienes materiales. Lo malo es cuando el deseo por querer tener estos bienes, esta aceptación, este prestigio y todas estas cosas supera nuestro amor por Dios a tal punto que hacemos a un lado sus mandamientos, y entonces lo que queremos es a toda costa obtener todo esto, no importa la forma en la que yo lo haga. Por lo tanto, una balanza, claramente una balanza. ¿Por qué? Porque cuando tu deseo y tu amor por Dios pesa más que estos otros deseos, esto va a desaparecer. Pero si tu amor por estas cosas aumenta, mira lo que pasa con tu amor por Dios, desaparece también. Por lo tanto, esto es algo de lo que todos debemos de cuidarnos en este nuevo año, y debemos de aprender de alguna manera cuáles son los frentes por los cuales van a venir estas pruebas, estas tentaciones, y la manera en la que debemos de resistir. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que yo te pido que leamos Deuteronomio capítulo 13. Lo vamos a leer completo. Es un capítulo bastante largo y bastante fuerte, te lo anticipo desde ya. Así que espero que de alguna manera podamos obtener de acá principios que puedan ser útiles para nuestra vida y para este nuevo año que empieza. Y dice así, Deuteronomio capítulo 13: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que mira, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, tu amigo del alma, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás
y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Es un pasaje bastante fuerte, complejo. No sé si quedó del todo claro, pero lo que vamos a tratar de hacer entonces es que quede claro, que podamos extraer de acá principios para nuestra vida que puedan ser útiles. Así que bueno, algo que no te comenté del libro de Deuteronomio anteriormente es que el nombre del libro significa segunda ley o repetición de la ley. Y por otro lado, el tema principal del libro completo de Deuteronomio es la remembranza de esta ley que se le ha dado a Israel para obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o muchos de los miembros del pueblo de Israel, habían muerto durante todo lo que sucedió en todos estos 40 años que deambularon en el desierto. Y Moisés quería que esta gente pudiera volver a tener un compromiso delante de Dios para poder cumplir esta ley, para poder obedecerla y por lo tanto poder hacer este proceso de conquista algo bueno, algo que en realidad valiera la pena al salir de este lugar de donde ya Dios les había sacado, en el cual eran esclavos. Por lo tanto, ahorita en este pasaje vamos a hablar mucho acerca de la ley. Pero entonces es importante que definamos qué entendemos por la ley. Y déjame darte de alguna forma una definición un poco general, pero que creo que puede ser útil para lo que vamos a estudiar el día de hoy acerca de la ley. La ley, en primer lugar, es un conjunto de normas o reglas, digámoslo así, que Dios le había dado al pueblo de Israel específicamente. ¿A través de quién? ¿Se acuerdan? ¿A través de quién le dio? De Moisés. Al pueblo de Israel, para que ellos pudieran entender de qué manera podían acercarse y amar a Dios y amar a sus prójimos. Este conjunto de normas y reglas también servían para que el pueblo de Israel pudiera diferenciarse, distinguirse de otras naciones que tenían una conducta totalmente diferente y apartada de Dios. Por lo tanto, la ley de alguna manera ayudaba a distinguir al pueblo de Dios de otras naciones. Pero también este conjunto de normas y reglas servían como una condición de un pacto que Dios había hecho con este pueblo de Israel para poder utilizarlo como un reino de sacerdotes y gente santa, con el objetivo de que otras naciones pudieran conocer la grandeza de este Dios Salvador a través de ellos. Así que estas son algunas de las razones o puntos con los cuales podemos entender la ley. Entonces, si vamos a hablar de la ley y si en realidad todo esto, como lo he mencionado anteriormente, ha sido dada a Israel, ¿por qué tenemos que estudiarla nosotros? ¿Por qué tenemos que venir y abrir este pasaje tan complejo que habla de matanzas, de cosas terribles? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:11. Anteriormente en el contexto, Pablo está hablando específicamente del pueblo de Israel y lo que ha hecho en el desierto. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos extraer de acá que van a servir de ejemplo, que nos van a amonestar y que nos van a ayudar para poder vivir una mejor vida, para poder tener un buen futuro en este nuevo año que se viene. Por otro lado, mira lo que dice Deuteronomio 12:28, unos versículos atrás de lo que vamos a estudiar. Dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová tu Dios, ¿qué dice allí? Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Quién quisiera apropiarse de una promesa como esta? ¿Quién quisiera que en realidad este futuro sea algo en lo que las cosas vayan bien, que podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas? Si eso es así, si tú eres esa persona que dice yo, entonces creo que esta es una oportunidad para que podamos alinearnos a la voluntad de Dios, que podamos entender sus mandamientos y entonces podamos tener un mejor 2020. Por otro lado, como les comenté anteriormente, el mensaje que va a dar Moisés va a estar muy relacionado con la invitación a la idolatría. Por lo tanto, me parece que es muy relevante que podamos responder a esta pregunta para que entendamos lo importante de lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. De alguna forma, este mandamiento es un mandamiento que resume la ley y es Jesús quien lo dice. Y también Moisés lo menciona unos capítulos atrás en Deuteronomio. Sin embargo, cuando estamos hablando del primer mandamiento, más bien estoy haciendo referencia al primero de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y que escribió en estas tablas. Entonces, miren, en Éxodo 23 tenemos el primero de todos los mandamientos, al menos de los que fueron escritos en estas tablas, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Interesante, ¿no? Interesante que sea en realidad un mandamiento que está relacionado a un tema como la idolatría, como ir y adorar a dioses ajenos o tener dioses ajenos además de Dios. Es un mandamiento en el que Dios está pidiendo que solamente le demos el primer lugar y único lugar a Él para poder adorarle. Y es el primero porque si nosotros no cumplimos con esto, entonces todo lo demás de la ley no tiene sentido. Todas esas instrucciones para amar a nuestro prójimo también carecen de peso si nosotros ni siquiera podemos tener una buena relación con Dios a través de un mandamiento tan importante como este. Así que lo que vamos a ver el día de hoy no es menos importante, ni es una cosa extraña, es en realidad algo primordial para poder iniciar un mejor 2020, este año que viene. De forma general, entonces, como les comentaba, vamos a estudiar estas invitaciones a adorar a otros dioses, a otras cosas, digámoslo así, y esto lo vamos a ver como una prueba a nuestro corazón. Por lo tanto, vamos a ver que esta prueba puede venir desde diferentes frentes, desde diferentes situaciones, y vamos a aprender la manera en la que tenemos que responder a estas y resistir para no caer en idolatría. La primera de ellas entonces va a ser la religiosidad falsa. Esta prueba a nuestro corazón puede venir a través de una religiosidad falsa, y yo te pido que hagamos una rápida lectura de nuevo por los versículos del 1 al 5. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5, para recordar qué está pasando acá. Dice así, mira: cuando se levantare en medio de ti. Interesante porque Dios está dando por hecho acá que algo va a pasar. Es decir, cuando esto pase. No dice si tal vez pasara, va a pasar. Y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice allí? Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto,
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así, ¿qué dice acá? Quitarás el mal de en medio de ti. Por lo tanto, la primera prueba a nuestro corazón puede venir de una religiosidad falsa. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Básicamente Dios les dice, cuando esto suceda, que va a venir un profeta, un soñador de sueños, alguien que va a hacer prodigios, que va a hacer o va a decir cosas que van a suceder. Si esto se cumpliere, entonces lo que ustedes deben ver en este caso es cuál es su mensaje. Si su mensaje en realidad es una invitación a adorar a otros dioses, y si esto es así, no importa que haya hecho un milagro, lo que ustedes tienen que hacer es que no deben de escucharlo, porque ustedes solamente deben de escuchar y deben de servirle a Dios. ¿Qué es lo que deben de hacer contrario a no escucharle? O más bien, además de no escucharle, lo que deben de hacer es que este profeta debe de ser muerto. Quizás algo como hoy en día le llamaríamos la pena capital. A este profeta también tendrían que haberlo matado en este momento, según la ley que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y por lo tanto, al hacer esto y cumplir esto, ellos van a quitar el mal de en medio de ellos. Ahora, ¿qué podemos aprender entonces de esto? Yo creo que podemos aprender muchas cosas interesantes. Y lo primero que podemos aprender es que Dios en realidad no está detrás de cada milagro. ¿Significa que Dios no hace milagros? No, Dios sí hace milagros. Pero significa que Dios no está detrás de cada milagro que vemos allá afuera. Actualmente nos encontramos en una situación en Colombia, y realmente creo que en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, en la que hay personas que llenan estadios completos para hacer milagros de sanidad, campañas de no sé cuántas cosas. Y es curioso que estas personas nunca hacen este tipo de campañas en un hospital, o entendiendo y teniendo la capacidad de poder ver el futuro. Tampoco compran el boleto ganador del baloto, sino que hacen este tipo de cosas tratando de desenfocar a la gente y vendiéndoles en realidad una religiosidad falsa, que lo único que buscan es su beneficio propio, y esto a través muchas veces de obtener un bien material de las personas. Yo te doy tu milagro, tú me das tu plata; yo te doy tu milagro, tú me das tu plata. Por lo tanto, debemos de tener cuidado con estas personas, y cuando veamos un milagro, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el mensaje de esta persona que de pronto ha tenido la capacidad de hacer un milagro. Y si es un mensaje que en realidad está buscando desenfocarte de poder tener una relación con Dios, de poder confiar en las promesas que Él te ha dado, de poder entender lo que la Biblia te dice que deberías de hacer, entonces podemos entender que esto en realidad te está llevando hacia una religiosidad falsa con la que debemos de tener cuidado, porque de otra manera estaríamos cayendo en idolatría, haciendo a un lado a Dios. Nuestro amor por Dios estaría disminuyendo y estaría incrementando nuestro amor por bienes materiales. Así que debemos de tener mucho cuidado con esto y entender que la manera en la que vamos a identificar una religiosidad falsa es viendo este mensaje, y si va en contra de la Biblia, y si nos invita a alejarnos de Dios. Mira lo que dice la Biblia acerca de estas personas. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que estén atentos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, lo que está enseñado de la Biblia, y que os apartéis de ellos. No los escuchemos. Este tipo de personas son personas que deberíamos de saber identificarlas y de no escucharles, apartarnos de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién sirven? A sus propios vientres. Solo están pensando en ellos mismos, en beneficiarse ellos a costas de otros, dice. Y con suaves palabras y lisonjas, con adulaciones, diciéndote lo que tú quieres escuchar, muchas veces ni siquiera mencionando el pecado en tus vidas, sino que diciendo, dame tu plata y haz lo que quieras con tu vida. Dice, engañan los corazones de los ingenuos, de las personas inexpertas que no tienen el conocimiento ni el discernimiento de la palabra de Dios, que no tienen ni siquiera a veces la intención de buscar y entender qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con estas personas y hacernos la pregunta ahora, ¿a quién estamos escuchando?
¿Qué estamos escuchando? ¿Será que lo que estamos escuchando es también un mensaje que en realidad nos está invitando a tener y a querer tener un deseo por bienes materiales? No necesariamente tiene que ser un pastor en una iglesia, sin embargo muchas veces así es, y usualmente el mensaje de estas personas está relacionado con prosperidad, con un tema de que tú puedes arrebatarle a Dios, que tú puedes exigirle y tú pones a Dios en función tuya. Debemos de tener mucho cuidado con estas cosas, porque en realidad esto nos va a llevar a una religiosidad falsa que se va a enfocar en obtener un beneficio de Dios y no en querer tener una relación con Dios en la que confiamos plenamente en Él. Es importante que sepamos identificar este tipo de cosas, obviamente entendiendo lo que la Biblia quiere de nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Lo vamos a ver en unos segundos, pero también quisiera comentarte algo muy interesante que hablábamos con David al momento de hacer la preparación del mensaje. Y es que hay una especie de nueva religión hoy en día, que son estos coaches que no sé si tú los has visto. Hay decenas de videos de estos en internet que te dicen, hágase millonario en 2 o 3 pasos, solo tiene que seguir esto. Y en realidad lo que están haciendo estas personas es tratando de beneficiarse de ti y haciéndote enfocar en bienes materiales, en tener cosas, estas personas se están alejando de Dios. Por lo tanto, si tú estás escuchando a estas personas, debes de tener mucho cuidado. Si tu deseo por tener bienes materiales y cosas y la bendición de Dios está aumentando, debes de tener mucho cuidado. Hace unos días estaba leyendo una noticia en El Tiempo, no sé si tú la viste, acerca de un pastor que pone un barril de agua en medio de la congregación, se mete en este barril y se sumerge 2, 3 veces. Y entonces, luego de que se sumerge, luego toma un vaso de agua y empieza a dárselo a su congregación para que su congregación se lo tome y pueda tener la bendición este nuevo año que viene. Imagínate qué locura más tonta. Pero hay gente que lo hace porque está totalmente desenfocada de lo que Dios quiere en sus vidas, porque realmente están buscando y están viendo a Dios como algo de lo que pueden obtener algo. Y lastimosamente esta gente está siendo engañada. No te dejes engañar. En este nuevo año, si hay algo que te está alejando de Dios, ten mucho cuidado, porque de otra manera vamos a poner un barril para David, otro para Alex, y no sé de cuál quisieras tomar agua tú, pero yo no quisiera tomar de ninguno. Tengamos mucho cuidado. Por otro lado, entendamos y sepamos identificar esto, entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Mira, en primer lugar, debemos de entender lo siguiente. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Te dejo la lista allí para que la vuelvas a leer, porque en realidad todo esto es algo que debemos de hacer morir para el 2020 que se viene. Sin embargo, yo me voy a enfocar en este caso en la avaricia, en este deseo desmedido por querer tener bienes materiales, porque usualmente esta religiosidad falsa te enfoca en esto y te aleja de Dios. Te trata de enfocar en riquezas, en un bien para ti y no en Dios. Así que es importante que entendamos que la Biblia misma define a este deseo por bienes materiales y la avaricia como idolatría. Es algo que va a hacer disminuir tu amor por Dios y hacer que pese más tu amor por estas cosas, algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. Sin embargo, mira lo que nos dice la Biblia al respecto a todos nosotros cuando este tipo de deseos pueden venir a nuestra mente. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice allí? Estemos contentos con esto, contrario a lo que esta religiosidad falsa y estas personas, estos falsos profetas que pueden hacer milagros, te pueden enseñar. El mensaje de la Biblia es este: estemos contentos con esto, con el sustento y abrigo, confiando siempre en Dios, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres, ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero. Un amor que compite con el amor de Dios, claramente. Y que cuando aumenta, disminuye por Dios. Pero si tú estás en realidad contento, en realidad este amor por estos bienes va a disminuir hasta desaparecer.
Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que mucho cuidado en este 2020 con este tipo de cosas. Debemos de resistir a esta religiosidad falsa, entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros y entendiendo que podemos tener contentamiento y podemos confiar en sus promesas. Mira, dice, resiste la religiosidad falsa encontrando tu plenitud en una relación genuina con Dios. Una relación que en realidad entiende el contentamiento, entiende lo que quiere de ti, entiende en realidad lo que dice la Biblia, una relación que en realidad le busca en su palabra, que no deja de congregarse, que se discipula, que está siempre allí tratando de aprender y de alinearse con la voluntad de Dios. Mira lo que dice Salmos 73, del 25 al 28. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia y lo leamos juntos, porque es de verdad un pasaje que puede dejarnos también una lección muy importante. Este versículo que vamos a leer en Salmos es escrito por el salmista Asaf. Y básicamente, no vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo, pero al principio del Salmo, él de alguna forma está quejándose con Dios porque dice, no es posible que a las personas que están lejos de ti, tú les permitas enriquecerse y vivir vidas llenas de bienes materiales. Yo no estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, él entiende cuál va a ser el destino de estas personas y entonces dice, qué tonto era. Realmente yo no me estaba dando cuenta que el destino de estas personas es un destino totalmente malo, apartado de Dios, y por lo tanto no tiene sentido que me queje. Más bien, yo voy a encontrar mi plenitud en Dios. Y mira lo que dice, es realmente impresionante. Dice en el versículo 25, Salmo 73, capítulo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice, y fuera de ti, ¿qué dice allí? Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Que este sea también nuestro anhelo en este 2020, que Dios en realidad sea nuestro deseo más grande, que se pueda sobreponer a cualquier otro deseo y que de esta manera podamos vivir vidas que le agraden, que en realidad podamos vivir vidas que busquen tener una relación genuina con Dios, que nos acerque a Él y que no nos aleje. Por lo tanto, tratemos de tener estas vidas para evitar y resistir a la religiosidad falsa que realmente está a la vuelta de la esquina, lastimosamente. Y yo te pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Por qué se ríen? ¿Cómo? Realmente medio, no. Es falso. ¿Por qué tenemos la capacidad de saber que es falso? Es que hemos tenido la oportunidad de poder, bueno, muchos han tenido la oportunidad, y qué bueno si es así, de ver muchos billetes de 20 en la vida, ¿no? Y al entender cuál es el billete verdadero, nos es muy fácil reconocer cuál es el billete falso. Lo mismo sucede en agencias bancarias. Ellos se enfocan en entender, no en entender cuáles son todos los billetes falsos que pueden existir, sino en entender cuáles son las características del billete nuevo, para que cuando venga lo falso, ellos puedan saber identificarlo. De igual manera en nuestras vidas debemos de tener el anhelo por querer conocer, por querer tener una relación genuina con Dios en su palabra, de entenderla, de comprenderla, para que cuando vengan este tipo de profetas que nos van a ofrecer algo que en realidad puede ser tentador para nosotros, podamos saber esto es falso y me aleja de Dios. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? No puedo ir y tirarle una piedra y matarlo y vamos a ir todos a matar a todos los falsos profetas. Eso ya no sucede hoy en día. No es algo que Dios nos está pidiendo, pero nos está pidiendo que no lo escuchemos, que nos alejemos de esto, que tomemos en realidad una acción radical al respecto y que
esta prueba en nuestro corazón podamos superarla entendiendo que podemos hacerlo a través de una relación genuina con Él. Así que no solamente es esto. Mira, aparte de la religiosidad falsa que va a venir y va a probar nuestros corazones, esta prueba también puede venir de una relación cercana. Y yo te pido que leamos nuevamente los versículos del 6 al 11 en Deuteronomio capítulo 13. Dice así, si lo tienen por allí. ¿Sí? Listo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, es decir, tu hermano de sangre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, tu amigo del alma. Mira, dice acá diciendo en secreto, en lo privado. No necesariamente va a ser un alboroto o se va a parar en una iglesia a hablar y a decir cosas. En secreto, probablemente de una manera muy sutil. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, aunque te haga los ojitos del gato de Shrek, ¿no? No le vas a compadecer, ni le tendrás misericordia, ni le vas a encubrir. Es decir, aquí podría haber sido, bueno, realmente nadie se dio cuenta, entonces lo paso por alto. Pero no, dice, no vas a tener misericordia de él, ni le vas a compadecer, ni le vas a encubrir, sino que ¿qué? Sino que lo matarás. Dice, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. No sé qué produce en tu ser esto cuando lo lees, pero realmente para mí es algo impactante. Es, creo, de las situaciones más complejas en las que nos podemos encontrar, pero que nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Y si me preguntas, quisiera decir, bueno, ya lo leímos, pasemos al siguiente. Sin embargo, creo que si hacemos esto estaríamos perdiéndonos de aprender algo muy valioso para nuestras vidas. Y pues bueno, realmente lo que está sucediendo acá es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, listo, ustedes pueden tener una invitación a la idolatría de una persona que puede venir a hacer milagros, pero no solamente eso, puede venir de una relación cercana, puede ser de parte de un hijo, de una hija, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, puede ser de parte de tu amigo del alma. Y realmente no importa quién de ellos haya sido, debes de tomar una acción radical al respecto. Aunque esto haya sido en secreto, aunque probablemente haya sido algo que no haya sido tan fuerte, no debes de encubrirlo. Debes de tomar una acción radical, que en este caso, como una pena capital también hoy en día, es tomar y apedrear a esta persona. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quitar el mal de en medio de ti. ¿Por qué? Porque esta persona estaba intentando apartarte de Dios. Es algo realmente complejo, pero es lo que está sucediendo acá y es algo de lo que podemos aprender mucho hoy en día. Solamente que quede claro que en realidad en este momento no se nos está invitando a ir y a apedrear a nuestros hijos, a nuestros esposos. Algunos quizás les dan ganas a veces, pero no, quita eso de tu mente. Realmente esto en realidad está haciendo referencia a que debemos de tomar acciones radicales en nuestra vida ante este tipo de invitaciones que puedan alejarnos de Dios. No importa de parte de quién vengan. Pero entonces mira lo que vamos, o los principios que podemos aprender de este pasaje, o de estos pasajes. Lo primero es que nuestra relación más importante es con Dios y con nadie más. Por lo tanto, no importa si es tu hijo, si es tu hija, si es tu hermano, si es tu amigo del alma, si es tu esposo, si es tu esposa, es Dios quien debe de ocupar el lugar número 1 en nuestros corazones. Y si esto no es así,
y si en realidad lo que estamos haciendo es tratando de agradar a nuestras relaciones cercanas para obtener su aceptación y no obtener la aceptación de Dios, entonces lo que estamos haciendo es que nuestro amor por Dios está disminuyendo y el peso del amor por nuestras relaciones cercanas está aumentando. Por lo tanto, estamos cayendo y aceptando esta invitación a la idolatría, que realmente es algo terrible. ¿Por qué? Porque, mira, alejarnos de Dios no es poca cosa. Debemos de entender que el hecho de alejarnos de Dios, para Dios, no es algo que diga, bueno, se alejó, dejó de orar, dejó de venir a la iglesia, ya no le importa, ahora solo quiere obedecer y agradar a sus relaciones cercanas. Eso no es poca cosa para Él. Y esto lo podemos notar en el castigo tan perturbador que estábamos leyendo. Castigo que debería de ser ejecutado por la misma persona que está recibiendo la invitación a la idolatría. ¿Por qué es tan perturbador? ¿Por qué es tan fuerte? Porque alejarte de Dios no es menos que eso. Debe ser tan perturbador para Dios y para nosotros alejarnos de Dios como tomar una piedra y tratar de quitarle la vida a una persona que amamos con todo nuestro corazón. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de que en este 2020 podamos identificar y resistir cualquier invitación a la idolatría, cualquier prueba que pueda venir a nuestros corazones y que pueda venir de una relación cercana. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades en este momento? ¿Será que hay relaciones cercanas que te están poniendo tropiezo para poder tener una mejor relación con Dios? ¿Será que hay relaciones cercanas que te están alejando de Dios? Es algo que debemos de meditar y pensar para este 2020 con el objetivo de poder seguir creciendo. Mira lo que dice la Biblia al respecto. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Si tu amor por tu padre o tu madre es mayor que el amor que tienes por mí, dice Dios, en realidad, en primer lugar, no estoy ocupando el primer lugar en tu vida. Y en segundo lugar, yo que te saqué de la tierra de Egipto, que te he dado ahora una vida nueva, una vida plena que puedes disfrutar, que puedes vivir, que te he dado propósito, no lo estás aprovechando para nada, lo estás desperdiciando. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No estoy ocupando el primer lugar en tu corazón, estás desperdiciando tu vida. Y dice, el que no toma su cruz, una cruz que cualquiera que la cargaba tenía como objetivo y destino final, ¿qué? La muerte. Cualquiera que cargaba esta cruz tenía como destino la muerte. Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, a poner a un lado tus deseos, a poner a un lado el deseo de aceptación de estas relaciones cercanas, por el deseo de querer agradar y amar a Dios con todo tu corazón, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estás desperdiciando esta vida, estás desperdiciando esta tierra prometida que te he regalado a ti ahora, esta vida con propósito, un propósito eterno que te he dado, y estás tratando de diluirlo en algo que realmente no es malo, pero no es el propósito que Dios te ha dado en la vida, dice. El que haya su vida, el que ha decidido vivir su vida como quiere, haciendo a un lado a Dios y poniendo por encima estas relaciones cercanas, dice acá que la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, este la va a hallar porque va a encontrar el propósito de su vida. Por lo tanto, mira, y esto creo que es un principio bastante importante, lo mejor para nuestras relaciones cercanas es que les prediquemos el evangelio y pongamos a Dios como nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque si tú pones a Dios como tu prioridad, entonces Dios te va a dar el valor para venir y compartir el evangelio con las personas cercanas que aman y que están lejos de Dios. Te va a hacer entender la Biblia para poder compartirla con ellos. Te va a hacer vivir la Biblia de tal manera que tu testimonio va a impactar a los que están cerca de ti. ¿Sí? Te va a hacer, te va a transformar a ti y te va a ayudar a transformar a los que están a tu alrededor. Pero si tú pones como prioridad a tus relaciones cercanas y tratas de agradarles y de obtener la aceptación de ellos, entonces lo que va a suceder es que ellos van a ver a una persona más, a una persona que está jugando con Dios, a una persona que dicen, si Él es así, ¿para qué quiero ser yo así?
Pero si tú en realidad pones a Dios como la prioridad en tu vida, entonces tu vida va a ser transformada de tal manera que va a impactar a las personas que están a tu alrededor, que va a impactar a estas relaciones cercanas que tienes allí, y entonces vas a poder resistir a esta prueba que viene a tu corazón. Probablemente tu amigo no va a entender por qué ahora ya no quieres taparle las infidelidades que tienes o que tiene esta persona. Probablemente no va a entender por qué ya no quieres salir todos los viernes a emborracharte. Probablemente, no sé, tus hermanos no van a entender que ya no puedes reunirte con ellos a realizar todas las actividades que antes hacías los domingos por la mañana, porque ahora has decidido poner a Dios en primer lugar de tu vida para aprender y para impactarles. Probablemente tu esposo no va a entender por qué ahora tú has decidido aportar para la obra. Y entonces te va a decir, no es para tanto, ¿para qué lo vas a hacer? Quizás en secreto. No deberíamos de hacerlo, realmente no es necesario, pero no lo va a entender, y entonces tú debes de tener firmeza de por qué estás haciendo estas cosas y por qué quieres aportar. Tal vez puede ser con el tema de crianza de los hijos, y tu esposo te va a decir, probablemente el tema de la disciplina física es algo que ha quedado atrás, quizás Dios ya quedó pasado de moda, porque la psicología dice otra cosa. Entonces, quizás no deberíamos de aplicar disciplina física para criar a nuestros hijos. Y quizás es algo sutil, quizás es algo suave, pero tú debes de entender que no, que tu confianza y tu plenitud está en Dios, porque es Él quien te va a dar la bendición que necesitas. Son estas decisiones las que van a impactar entonces a las relaciones cercanas que tenemos. Pero si esto no es así, entonces estamos jugando con Dios y, contrario a hacerles un bien, les estamos haciendo un mal. Y quisiera terminar este punto con esto. Dice, si tu corazón no está completo y satisfecho en Dios, si tú no estás consciente de que Dios te ha dado esta nueva vida y que Él la puede llenar cuando tú eres obediente a Él, entonces vas a tratar de llenarlo con otra cosa, con esta aceptación de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu mejor amigo, y entonces vas a tener una vida que no vale la pena, que no está impactando a nadie, y vas a ser uno más del montón que la gente va a ver, y contrario a querer seguirte y tomarte como referencia, va a decir, para ser así mejor no soy nada. Mira lo siguiente, ¿se te hace conocida esa mesa? En estas fechas estas mesas son muy abundantes y muy comunes, pero también suceden cuando vas a casa de tu abuela. Usualmente cuando vas a casa de tu abuela hay una mesa allí con un manjar en el que realmente no hace falta nada, está allí todo lo que necesitas, y es así con Dios. Dios nos ha sacado de Egipto, de esa tierra de servidumbre. Antes éramos esclavos del pecado, íbamos a ir directo al infierno. Nos ha dado una vida eterna que vamos a poder gozar con Él por la eternidad, valga la redundancia, y tenemos la mesa servida frente a nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede cuando en realidad lo que estamos haciendo es buscar la aceptación probablemente de una relación cercana? Queremos agradar a otras personas. Nos vamos a enfocar no en lo que no está, sino en lo que no necesitamos. Y mira, esta es nuestra actitud. Y así es como nos vemos con Dios, cuando en realidad no consideramos el regalo tan grande que Él nos ha dado. Aun cuando tenemos todo eso, nos enfocamos en lo que no necesitamos. Y entonces decimos, y no hay pan, cuando tienes todo esto que en realidad debe de satisfacer tu vida y es suficiente. Pero no solamente eso. En el tercer punto, y con esto terminamos, la prueba de nuestro corazón puede venir también de una rebelión de un grupo de influencia. Yo te pido que leamos los últimos versículos del 12 al 18 en Deuteronomio 13, y dice así: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos
que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, mira, como punto final, debemos de entender que la prueba de nuestro corazón no solo viene de una religiosidad falsa, de una relación cercana, sino también de una rebelión de un grupo de influencia. ¿Y qué podemos aprender de esto que acabamos de leer el día de hoy? Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que Dios le advierte al pueblo de Israel a través de Moisés que, y es interesante porque este es el primer caso en el que la persona que va a recibir esta invitación no tiene una invitación necesariamente directa, porque en el primer lugar era una persona que lo hacía en público, en el segundo era una persona que venía en secreto, y en este caso es solamente un rumor que pudiste haber escuchado. Es el hecho de entender que en esta ciudad hay personas instigadores que se han levantado para poder hacer que esta ciudad se rebele en contra de Dios y se aparte de Él. Cuando esto fuera así, dice el pasaje, y le advierte Dios a Israel que deben de buscar si en realidad este rumor es cierto. Y si fuera cierto, lo que deben de hacer es entonces tomar sus espadas e ir y destruir todo lo que esté en esta ciudad. Aún si es valioso, porque dice que debe de destruirse y mucho debe entregarse en holocausto a Dios, para que haciendo esto entonces puedan recibir la bendición de Dios, una bendición que le ha prometido a sus padres y por la cual los va a multiplicar y puedan agradarle. Así que de forma general, esto es lo que está sucediendo, y lo que aprendemos entonces de este pasaje es que la palabra de Dios está sobre la sociedad y la cultura. Es esto lo que tiene la prioridad, porque lo que sucede muchas veces es que hay personas, lo voy a decir de forma general, y esto es algo muy común que creo en Latinoamérica, pero es algo que he visto también mucho aquí en Colombia. Pueden venir y excusarse y decir, bueno, realmente aquí en Colombia ese tema de la puntualidad es algo que no se sigue mucho. Culturalmente somos así, somos tardistas, no hay ningún problema. Sí hay un problema. Dios quiere que tú sí seas así, y por lo tanto la impuntualidad es algo que va en contra de la palabra de Dios, es algo que no le agrada a Dios. Es aquí donde tienes una rebelión que puede estar afectándote y que realmente no te das cuenta, y que en realidad te excusas diciendo, esto es parte de la cultura, no es tan malo, porque al final todos lo hacen. Pero no solamente es la impuntualidad, podemos hablar otro tipo de temas como el vocabulario. Es que aquí en Colombia somos malcriados, realmente acá la gente dice malas palabras, y por lo tanto, quizás en la iglesia yo no las voy a decir, pero cuando yo estoy en mi trabajo, pues se me salen, porque si no, no me entienden. Terrible. Eso es algo que no le agrada a Dios tampoco, pero en realidad viene de una rebelión de un grupo grande de influencia. Puede ser un país completo, puede ser una ciudad en específico, y pueden haber tantos ejemplos como este. Otro caso muy común puede ser un caso que puede estar relacionado a tu vínculo conyugal. Probablemente, y esto pasa mucho en parejas jóvenes, lo que pasa es que aquí en Colombia la gente ya no se casa.
ya no se casa, en realidad arrendamos un apartamento juntos con nuestra pareja y nos vamos a vivir allí. Y no hay ningún problema porque todos lo hacen acá y es normal. Es parte de nuestra cultura, cuando en realidad Dios no quiere esto. Lo que quiere es que nos casemos. Si no te has casado, cásate. Si estás siendo impuntual, sé puntual este 2020. Si en realidad tu vocabulario es malo, quítalo, cámbialo. No tiene que ser así, porque estas son cosas que no le agradan a Dios, pero pueden ser cosas incluso mucho más grandes. Temas como, por ejemplo, de infidelidad. Probablemente el grupo de compañeros en tu trabajo sale a tomar todos los viernes y a tener una vida promiscua, y entonces tú no deberías de hacerlo porque va en contra de lo que dice la Biblia. Y probablemente ellos no lo entiendan porque para ellos es normal, porque lo han hecho toda la vida. Y deberían de extrañarse de que tú no lo hagas y que no en realidad no estés siguiéndolos ahora, porque entiendes que esto es algo que te aparta de Dios, porque la prueba de nuestro corazón también puede venir de un grupo de influencia que está entre nosotros. Pero no solamente eso, podríamos hablar de temas como la identidad de género, como el aborto, la legalización del aborto, que son temas que también hoy en día, al igual que estos otros, en unos países se han vuelto parte de la cultura y ven extrañas a las personas que no creen y piensan de esta manera. Es impresionante que hace unos días atrás yo estaba viendo un video de una persona que llega a una universidad y hace la pregunta de cuántos géneros existen. Y créeme que por lo menos de unas 15 personas que entrevistaron, no hubo siquiera uno que pudiera decir que solo existen 2 géneros. No pudo haber un cristiano que pudiera brillar en la oscuridad y que pudiera distinguirse del montón. Por lo tanto, lo que debemos de aprender es que para resistir esto debemos de brillar como iglesia en medio de esta sociedad que está podrida, en medio de esta oscuridad, y debemos distinguirnos. Debemos de tomar la espada, que es la palabra de Dios, y salir y predicar. Debemos de participar de estas actividades y campañas evangelísticas que se están haciendo para poder llevar luz a todas estas personas que ni siquiera entienden que hay 2 géneros hoy en día, que no entienden que en realidad la puntualidad es algo que Dios quiere en nuestras vidas, que la cultura no debería de afectarnos y que la palabra de Dios está por encima de todas estas cosas. Si queremos en realidad tener la fuerza para poder resistir a la rebelión de un grupo de influencia, debemos de brillar en medio de la oscuridad y debemos de ser todos una iglesia que impacte esta sociedad y no una iglesia dormida que siga haciendo y mezclándose entre todas estas personas, entre todas estas ideas, entre todo esto que debemos de cambiar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y cuando esto suceda, entonces nuestra plenitud va a venir de Dios. Entonces Dios ha prometido que nos va a multiplicar y que vamos a poder tener en Él todo lo que necesitamos. Mira lo que dice Josué 24, 14, 15. Yo creo que esta es la actitud que todos nosotros debemos de tener en este nuevo año. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Este es Josué hablando con el pueblo de Israel, tratando de hacer que su compromiso pueda volver a ser genuino, como debe de ser el nuestro ahora. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice allí? Serviremos a Jehová. Esta debe ser nuestra actitud en este 2020. ¿Qué importa si todos ellos están haciendo todas estas cosas incorrectas y que no agradan a Dios? Si creen que hay infinitos géneros, si creen que el aborto es correcto, si creen que asesinar bebés es algo bueno.
Pues que lo crean ellos si quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y tendremos una postura definida ante estas cosas. Y cuando tengamos la oportunidad de ir y predicar el evangelio, que es lo único que estas personas pueden entender, entonces la vamos a aprovechar. Y si tengo la oportunidad de compartir con mis amigos acerca de mis creencias y debo de ser firme, entonces yo lo voy a hacer, pero no voy a permitir que una rebelión de grande influencia pueda afectarme a mí de tal manera que esto me aparte de Dios. Mira lo que dice Daniel 3, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego, al no querer rendirse ante la estatua creada por el rey Nabucodonosor, dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si Dios en realidad no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Realmente creo que esta debe ser nuestra actitud en este 2020, y como iglesia deberíamos de tener un impacto en nuestra sociedad. Contrario a ser influenciados por esta rebelión, nosotros como iglesia deberíamos ser luz allí o donde Dios nos ha puesto, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros círculos de amigos, con nuestra familia, para que en realidad podamos resistir a esta invitación a la idolatría. Finalmente, quisiera cerrar con este versículo. Y yo creo que es una oración que debería ser nuestra oración en este 2020 y debería estar siempre en nuestros corazones. Yo te pediría que te aprendas de memoria este versículo de acá. Es bastante corto, pero es algo que en realidad puede ayudarnos mucho a poder llevar una vida que valga la pena y que agrade a Dios en este 2020, que sepa aceptar, que sepa contentarse, que sepa en realidad tener toda su plenitud y satisfacción en Él. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, no a esto que pueda hacerme perder mi amor por ti y que pueda hacer perder mi vida, una vida que en realidad tiene un propósito, pero que en realidad puede desenfocarse si me enfoco en la avaricia, en estos deseos desmedidos por querer tener bienes materiales, por querer satisfacer y agradar a mis relaciones sobre ti, por querer atender a esta rebelión de gran influencia. Señor, que esta de verdad sea nuestra oración el día de hoy.